buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos en esta nueva singladura del Toro por los Cuernos. Una singladura que empieza en un día muy especial. El día 7 de octubre es el día de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, que dentro de nada se la enseñarán porque la tengo yo aquí a mi derecha. Y ustedes dirán, la Virgen del Rosario, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy? Pues hoy que vamos a hablar de España, vamos a hablar de la hispanidad. Tiene muchísimo que ver con nosotros y muchísimo que ver con la Armada española, muchísimo que ver con los hombres de la mar, porque no en vano la Virgen del Rosario fue durante casi 4 siglos, desde el siglo XVI, desde el siglo XV hasta el siglo XX, hasta 1901, la patrona de todas esas flotas impresionantes que iban a las Indias. Era la galeona. Y además hay otra fecha que hoy es muy importante recordar, que precisamente hoy fue cuando se ganó la batalla de Lepanto y precisamente la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, era la que llevaba don Juan de Austria y a la que le dedicó la gran victoria, una de las grandes victorias de la Armada española y de hecho de la Armada cristiana contra aquella imbatibilidad del turco. Turco que no se olviden ustedes que llegó incluso a las puertas de Viena. Y dejó el café. Y dejó el café. Y dejó el café. Pero para hablar de esto, iniciando nuestra singladura, tengo la enorme suerte, una nueva etapa, una nueva etapa con ustedes, con 2 viejos amigos. Blanca Quintanilla, muy buenas noches, Hola, Blanca. Pepa, vamos, qué lujo que empieces con nosotros. ¿Cómo nos quieres? Os adoro, sí. Qué menos, qué lujo para mí y para esta televisión teneros aquí conmigo. Y Eduardo Framolina. Hola, Pepa. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy emocionado porque estoy con vosotros y con la galeona aquí a mi izquierda, que claro, me impresiona. Hacía mucho tiempo que no teníamos una escuchanza. No, es verdad. Hacía mucho tiempo. Que no teníamos... Y ahora nos invitas a hablar de la hispanidad. Se lo cuento a mi hermano que está en Norteamérica y dice, ¡buah! Lo que se está preparando aquí, ya va a ir el Steinmein, va a ir a Boston, porque allí se celebra, bueno, más que los carnavales, por los hispanos, los latinos de Norteamérica, que es una fiesta de afirmación cultural tremenda, que aquí tremenda. estamos nosotros. Por cierto, Obama va a brindar el 12 de octubre con mencía de la Ribeira Sacra. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con Obama. A mí es el vino, no bebo vino ahora, pero es el vino que me chifla. Me encanta, me encanta. Bueno, tiene buen paladar, Obama. Aparece, no quiero yo ser frívolo con esto, pero es una cosa como que muy importante, ¿no? Es tan importante y le damos en España tan poca importancia. Porque el concepto, ya empezamos a tener, este trimestre, va a ser un trimestre muy movidito, elecciones generales, antes ha habido elecciones municipales, o sea, las cosas están, y daros cuenta de una cosa, está un poco en tela de juicio la afirmación de lo que es España. Es que vamos a hablar de hispanidad, pero antes vamos a hablar de España, porque como decía no sé quién últimamente, aquello de que era un concepto... trasnochado. Un concepto... ¿Cuál? Eso. ¿Qué decía la idea de España últimamente de España? Que decía no negociado y negociable o algo así, hablando de lo que era España. Me estoy perdiendo. Revisado o revisable, o sea, era una cosa. No, yo reivindico España, reivindico Europa, reivindico América, la hispanidad, toda la gesta que hicimos sin complejo ninguno, porque es para escribir en la historia con letras de oro la conquista y descubrimiento de gente que se metió en aquellos galeones que eran como cáscaras de nuez. ¿En qué condiciones se fueron a descubrir un mundo que no tenían ni idea? Es que hay que ponerse en la situación de lo que eran aquellos viajes, de cómo Hernán Cortés, que llegó a México con 500 hombres, se calza un imperio que es 3 veces el tamaño de España. Llega, funda la Villa Rica de la Verdadera Cruz, menos mal que quedó en Veracruz la cosa ya que es bastante, y se mete en el imperio en medio de la nada. Había mucha hambre, como decía, había mucha hambre. Pero bueno, yo, me permitís, mira, hombre, yo me he dedicado a la historia
muchos años enseñar. Y entonces he procurado siempre utilizar un lenguaje racionalista, que es muy difícil porque se te va... Sí. Lógicamente. Si Y sobre todo, partido por algo. como decían los científicos, eliminar prejuicios de carácter, lo que se llama etnocéntrico, es decir, creer que lo de tu pueblo es lo mejor y los demás son raros. Y entonces, eso, el prejuicio, vamos a llamar nacionalista o etnocéntrico para un historiador es como para un médico tener prejuicios de curandero. Eso sería una catástrofe. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces es difícil salvar esos prejuicios porque como están tan metidos en nuestros sentimientos, pues, pero bueno, voy a tratar lo que yo diga de cosas de historia, de ser lo más racionalista posible. Y si puedo, me voy a inspirar en historiadores muy buenos que no son españoles, que son los ingleses, que han estudiado muchísimo más el tema que nosotros. Claro, porque son los que tienen menos prejuicios. Ninguno. Y así ya tal. Pero bueno. Nosotros complejo de inferioridad. De todas maneras, claro, hoy estamos hablando, vamos a hablar de poquito de la hispanidad, que lo tienen. La palabra hispanidad a veces se mezcla con latino, porque también ahí entran todo lo de los portugueses, como Brasil, lógicamente los italianos, tan importantes en Argentina, o algo los franceses. Entonces, bueno, ese mundo hispánico, latino, que el 12 de octubre lo va a celebrar por todo lo alto de Estados Unidos, sin ningún complejo. Entonces, claro, yo, que vivo aquí, en el sitio donde surgió todo eso, pues a lo mejor tengo que aprender un poquito a lo que significa celebrar, conmemorar algo que es elementos de nuestra cultura. ¿Cómo voy a dejar yo de ser español? A mí me imagino, yo puedo vivir en Estados Unidos casi toda la vida, pero mi manera de pensar está formado por el idioma, por la comida con ajo, por el aceite de oliva, por el vino, por la religión, aunque no crea, y por tantas cosas que están ahí, que va desde eso, desde mucho más allá de los Reyes Católicos, y llega hasta mí. Pero vamos a ver, y es una manera de estar en el mundo. Pero vamos a ver, ser español es una manera de estar en el mundo. Pero ese complejo que tuvimos, yo la de veces, porque esos ataques de buenismo que nos dan, es que nosotros fuimos allí a masacrar indios. Perdón. Bueno, se masacraron. Además, nosotros. Bueno, yo no, claro. Yo me moví de mi casa. Ganas no me faltan, de vez en cuando tengo así una raca. Claro, Dios no te ponga donde haya, como decía mi abuela, ¿no? Pero vamos a ver, llevamos las universidades. Sí. Las matanzas de indios se hicieron cuando ya no estábamos nosotros. Rojas se liquidó a los indios de la Pampa cuando nosotros ya no estábamos. Sí, en el siglo XIX. La matanza de los charrúas en Uruguay, que los metieron en un desfiladero y los cargaron a todos, nosotros ya no estábamos. Y fue el criollismo. Mira, Pepa, yo si me permites, por ahí no entraría, porque no hay civilización ni imperio. La civilización son las ideas y el imperio es la organización política. Por así. No hay imperio que no esté libre de auténticas crueldades. Entonces, medir las crueldades, tú más, yo tampoco, yo también, entraríamos en una cámara. Ahora, parece que solo fuimos a masacrar. Claro, por ejemplo, claro, sería absurdo ahora empezar aquí a decir los españoles fueron más crueles que los ingleses y tal. Bueno, vamos, entonces no nos salvamos ni la caridad. Pero vamos a ver, vamos a ver, pero aquí el primer tren lo hicimos en Cuba. No fue la línea Barcelona. Empezamos en Cuba a poner el tren. Pero bueno, vamos a hablar de la civilización. Pero vamos a ir un poquitito más atrás. La civilización. Vamos a ir un poquito más atrás. Entonces, esto de lo que estáis hablando forma parte, este complejo que tienen los españoles de todo lo que nos han dicho, que las barbaridades que hemos hecho, efectivamente, tiene un porqué, un cómo, una leyenda negra. Entonces nos vamos a ir al siglo XVI.
Y entonces, no, ya verás, pero entonces, la leyenda negra, ¿por qué surge la leyenda negra? Porque en este momento a Inglaterra le viene fenomenal desacreditar a España. Claro, sí, es un momento en que los Países Bajos, o sea, ¿de dónde nace esta especie bueno, pues de mala prensa que tenemos los españoles y que encima los españoles, que es la gravedad de todo esto, lo han asumido como que sí, es verdad? Entonces, hacer una leyenda negra de la reina Isabel que intentaba bueno, por eso yo, bien, pero entonces por eso yo avisaba de que no vale eso de tú, no, tú más, porque yo creo entonces... que sí vale. No, mira. Mira, y yo creo que sí vale, me vais a perdonar una cosa, lo vamos a centrar un poquito aquí, en que en este momento, o sea, primero se descubre América, tenemos a los reyes católicos configuran España. Cuando muere Fernando el Católico, en su testamento, que lo deja en Madrigalejos, me parece que es donde lo deja, muere el rey y nace España en ese momento, cuando él adjudica todos los reinos de España a su hija Juana. Claro, como Juana la pobre está como está, pues entonces Juana siempre será reina y Carlos es el que gobernará España. Hay como dos reyes. Nunca abdican Carlos. Son pero dos entonces, reyes, ahí nos centramos. Y en ese momento, toma el gobierno. Bueno, en ese momento, Juana es reina de Castilla. Ser reina de Castilla implica ser reina de País Vasco, Cantabria, la corona de Castilla. O sea, la corona de Castilla, que es todo, incluida Andalucía, incluida Melilla, luego vendrá Ceuta. Y luego vendrá Portugal. Y luego vendrá Portugal. Todo eso, y Galicia, y Castilla, y León, todo eso es Castilla. Luego, en el momento en que se muere Fernando, su hija hereda la corona de Aragón, que son, y ojo al dato, catalanes, Cataluña, Baleares, Valencia y Aragón. Y Aragón, o sea, es el reino de Aragón, porque los catalanes mira que están pesaditos con la cuestión del reino de Cataluña. Y luego viene Navarra. Entonces, ya somos España. Muere el rey, nace España. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con los ingleses? A darnos más de una estera, ¿no? Yo creo que los historiadores no se enredan en eso, porque se hablaba de España por herencia de la denominación romana, Hispania. Era la península ibérica más incluso parte de África, ¿no? Y entonces el concepto de Hispania es un concepto más territorial que político. El concepto político eran los reinos. Por ejemplo, los reyes católicos nunca se titularon reyes de España, sino que cualquier documento era reina de Castilla, cada uno era lo suyo. El primero que realmente cambió las cosas fue el Borbón Felipe V, porque venía de Francia y dijo, bueno, esto ya no vamos a seguir España jugando. no lo entiendo muy bien, y entonces un solo reino, y yo creo que armó un lío. Pero bueno, vía militari, manu militari y punto. Ese sí se titula Rey de España. Pero bueno, la palabra España, lógicamente, y el concepto de Hispania se tiene desde los romanos. Y entonces aquí se va forjando unas costumbres, una cultura, que por cierto, quienes más la tenían, curiosamente, más que dentro, como siempre suele ocurrir, es fuera. Aquellos judíos españoles, judíos de sefardíes, que fueron expulsados por no convertirse al cristianismo y conservaron la cultura española. Ahí me has tocado. En todos los sitios. Fijaros lo curioso, los expulsados, que fue un error de Isabel la Católica. Que son los que más... Porque cuando vas a Ámsterdam y ves a todos los judíos y dices, ¿para qué los echamos? Lo que hicieron aquí. Sí que tienen un concepto, le llaman sefarad, el concepto de la cultura española. Bueno, entonces, claro, yo no me metería en lo que podríamos llamar las estructuras políticas que ha tenido Hispania a lo largo de la historia, desde reinos unitarios, reinos federales, reinos bajo un mismo rey, o confederados, o ahora la estructura de una monarquía, vamos a llamar central, con autonomías muy autónomas y tal. Sino como la palabra es la hispanidad, es elementos culturales que hemos aportado, complejos, nosotros que allí. En América se han desarrollado de una manera mestiza,
y que precisamente por estar frente a otro elemento cultural inmenso que es el mundo anglosajón, pues lógicamente se reafirma. Te reafirmas más cuando te sientes de alguna manera amenazado. Ellos se están reafirmando cuando nosotros no tenemos esa conciencia, porque yo te lo decía antes de empezar el programa, cuando se celebró el 5º centenario, fue la época de haber hecho un mega congreso internacional, de decir, traer a todos los hispanistas y poner las cosas de la historia en su sitio. Y no se hizo, nos dedicamos como siempre a las algaradas, y yo creo que la gente, bueno, ya no te digo los niños de hoy en día que tengan un concepto de lo que fue todo lo que llevamos, que también trajimos, nos hemos traído la patata, el maíz que tanta hambre nos quitó, el tomate, todas esas cosas, son el encuentro de dos culturas, cada una aportó a lo suyo. Sin embargo, no fue esa cosa, que el complejo que fuimos allí, insisto, no fue una conquista, nos mezclamos, no fue como los sajones, no se mezclaron jamás con los indios, nosotros hicimos el mestizaje. Desde la Malinche. En la leyenda negra, las acusaciones que se hacen, bueno, aparte de que ponen a Felipe II como un criminal, era el demonio del mediodía, hablan de la expulsión de los judíos, hay varios elementos, tal. Uno de los elementos de la leyenda negra es la masacre de indios, ¿no? Entonces, bueno, realmente... que no es cierto. Además, la masacre de indios... No, sí es cierto. La masacre de indios se exagera o se pone sobre el patillo de la balanza en el momento que está en plena expansión el esclavismo de los ingleses. Claro. Y entonces, claro, queda uno como un poco estupefacto de decir, pero ¿qué sensibilidad tiene usted cuando un imperio esclavista... ¿Cómo puedes hacer la masacre? Vuelvo a insistir, 500 hombres, ¿cómo pueden masacrar a todo un imperio azteca? Pero mira, vamos a ponerle nombre, porque es importante, yo creo. Mira... No, vamos a ponerle nombre. ¿De dónde arranca? ¿Quién es el protagonista? ¿Por qué es la leyenda negra? ¿Quién es el protagonista de ese libelo? Que algunas cosas tendrá razón, otras menos razón, pero es muy importante decir, primero, que es la apología o defensa del príncipe Guillermo de Orán. Claro, los holandeses y los ingleses. En la famosa apología, que son los holandeses los que empiezan a escribir, claro. Y le cargan el San Benito, claro, al Felipe II, diciendo que se ha cargado a su hijo, el infante Don Carlos. Y a su esposa Isabel de Valois. Y a su esposa Isabel, bien. Pero eso viene de estos señores, de la apología de este libro, claro. Y luego esa apología la son los enemigos. El secretario de Antonio Felipe II, que es Antonio Pérez, que Felipe II lo destierra. Y él, envenenado, le carga vende los servicios al mejor postor. Hay que ponerle quiénes son los cotillas que lanzan el bulo. Yo esto lo comparo como, por ejemplo, cuando los nazis descubren en los bosques de Katyn los 2000 o 4000 oficiales polacos matados por los soviéticos, y entonces lo enseñan a todo el mundo. Bueno, era verdad, los soviéticos habían matado a los oficiales, la oficialidad polaca, tal. El hecho de que aquellos sinvergüenzas nazis que estaban matando a millones de personas denuncien, no quiere decir que lo denunciado sea falso. Pero bueno, digamos que entra dentro de lo que es la propaganda política. Hay dos enemigos, que es el Imperio Español y las provincias holandesas, que se quieren hacer independientes, y entonces están... Que odian al Duque de Alba, lo odian y odian todo lo que es español. Claro, un santo que nos extermina a todos, nos olvidamos de que allí se enfrentan... Eso es lo que le digo yo siempre a mi marido. Allí cuando dice Alba, se enfrentan dos mundos, no solamente una nación que es Holanda, que quiere hacerse independiente, y además con una burguesía muy rica, como es la burguesía flamenca, sino que son protestantes. Y España es católica, entonces se enfrentan dos concepciones completamente muy distintas. Claro, y eso, protestantes y católicos han estado enfrentados prácticamente hasta el siglo XX. Entonces, claro, la propaganda
anti-imperio español se mantuvo en el tiempo por esa oposición tan radical entre el mundo protestante, que después lo recogieron los ingleses, digamos el protagonismo, y el mundo católico, que era los... Efectivamente, que a los ingleses es lo que le conviene, pero que se podía hacer claro. una leyenda No, muy negra, sí. muy negra. Ahora, de los ingleses. De mira, los ingleses, pues, si tú otro preguntas a tanto. un hombre pero ellos de- se lo sacuden, ¿eh? Si tú- No tienen complejos, nosotros Pero es que sí. yo creo que eso cae en un pueblo como el español, que muchas veces, desconocedor de su propia historia, cae en campo abonado. Entonces hasta dice, pues tendrán estos señores la razón. Bueno, Entonces vamos a ver. desmontar No. un poco esa Los razón. Un historiadores, cuando cogen, dicen, bueno, esto, ahí, dentro de la propaganda Sí. hay exageraciones. Sí, Pero eso hay todo- eso todo hechos, lo que- claro, hechos, por ejemplo, son hechos la que- expulsión de los judíos es un hecho. Hecho un Sí. hecho. La creación de la Inquisición en Castilla, persiguiendo a los conversos especialmente, porque les hacía la competencia la sociedad, es decir, la élite cristiana, veía allí una... Es un hecho. Hecho. La muerte de millones de indios, no solamente por las armas, sino por la viruela, por las Por las enfermedades. Tal. Eso es- Claro. Entonces, claro, que nosotros trajimos enfermedades de aquí y llevamos digamos que el enfermedades de historiador- allá. O sea que, Claro, pero Ahora, es el encuentro no de esas confundamos. dos civilizaciones. Oye, Claro. si tú llevas la Sí, gripe, claro. el tifus, Pues, la sí, viruela, cosas que y no se evidentemente, conocen, pues, sí. sí. La gente los muere. encomenderos, las encomiendas, es un hecho jurídico de mano de obra esclava, y el esclavo dura menos que el hombre libre, y el que se alimenta menos, es decir... pero digamos bueno, que el esclavo lo- precisamente importa la propaganda- al negro porque el indio Claro. trabajaba poco y entonces Y se está muriendo. y es mejor traer a los negros y por Y eso vienen ahora, los negros. Quiere decir esto, yo lo que quiero decir es que el que te está acusando de esas barbaridades que el Imperio Español cometió entonces, está cometiendo a su vez en su imperio las mismas barbaridades Sí. que yo ya no me atrevo a decir si 32 latigazos son más crueles que 30. Que primero te O tienes que 19. No, pero primero te pero tienes que son latigazos. Es decir, ahora, lo que hay que, el historiador, digamos, estudia circunstancias, estudia hechos, estudia mentalidades. mentalidades de la época, porque no puedes decir juzgo la historia con la mentalidad No, que pero tengo mira, hoy. el primero que critica, que es a lo mejor yo aquí como historiador tengo ignorancias, es el único imperio, el español, que tiene una minoría de intelectuales que critica el propio hecho del imperio, la conquista. No conozco ningún imperio que tenga una minoría de intelectuales, que entonces eran religiosos, que critique la propia, ni en Roma, ni en China, ni por supuesto los ingleses están tan contentos de Están conquistar. encantados. Es decir, aquí los dominicos hacen una crítica jurídica, incluso el padre Vitoria en Salamanca, sobre la legalidad o no legalidad de la conquista de América. Pues fíjate si es importante. Bueno, y entonces de ahí nace... que se de pueda ahí plantear nace- jurídicamente. De ahí nace el jurídicamente. derecho de gentes. El derecho de gentes internacional, el derecho internacional de gentes. Bueno, después, la primera acusación formal de las barbaridades que se cometen en América no proceden de un holandés o de un inglés, procede de un dominico, como es el padre Bartolomé de las Casas, que lo mandan allí Sí. como inspector, para ver qué es lo que está pasando, porque llegan noticias alarmantes, y logra de alguna manera una legislación que, bueno, papel mojado, que fue las leyes de Indias, Sí. de la reina Isabel, y papel mojado porque buenos eran aquellos conquistadores encomenderos, ¿no? Y entonces surge, es el primer caso que yo conozco de decir, bueno, puesto que la relación entre blanco, o sea, español, europeo e indio es fatal para el indio, que es la víctima, vamos a crear unos territorios, Pero las ¿por qué? reducciones, donde no pueden entrar los blancos, donde los indios crean, digamos, Las formen religiones sus... de los jesuitas. Sí, y Sí. primero los franciscanos y después los dominicos, y después los jesuitas, donde los indios se autogobiernen, primero bajo tutela de los... tal. Bueno,
bueno, es una utopía. Pero tú explícame por qué en América, en nuestra conquista, existió el mestizaje y en cambio los ingleses no se mezclaron jamás. Nosotros era la idea de primero las bautizábamos sí, y después nos las trajinábamos, eso sí. Eso sí. La conquista se hizo, los primeros con mayoritaria de hombres, no había mujeres blancas y lógicamente los hombres no tienen escrúpulos. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo. Yo veo que a mí el mestizaje surge, de acuerdo, pero es que en Estados Unidos no queda un solo indio. Es que a los Sioux, a los Comanches, a los Arapahoes, a todos esos los metieron en los circos y en una reserva. Sí, no, bien. Y le siguen metiendo mantas envenenadas porque hay petróleo donde viven. Queridas amigas, los sitios. Y con el permiso de la galeona, queridas amigas, mi opinión, vosotros no me hacéis caso, no nos pongamos en el tú más. Pues yo me tengo que poner. Somos muy apasionados. No, es que si no nos pero mira, ponemos, no te voy a decir, la sociedad colonial de América era profundamente racista. Lo que pasa es que, en fin, me vais a permitir una frase que es muy popular: la jodienda no tiene enmienda. Entonces, mirad. Bueno. Llegó a ver pasaba con los ingleses. No, mira, que se tomaban la quinina y estaban más comedidos. Llegó a ver, el fenómeno del que mestizaje fue de tal calibre, porque, en fin, no había tantos escrúpulos. Y el criollismo y todo eso. Claro, pero te voy a decir, mirad, que el gobierno español, los virreinatos, quiso hacer un mapa de razas, de los resultados de las mezclas. ¿Y cuántas le salieron? ¿Lo tienes apuntado? No. Mestizo, castizo, español, zambo prieto, mulato, morisco, albino, salta atrás, cuando era de un albino y con un español, salta atrás, que volvía otra vez un poquitín a ser blanco, salta atrás, apiñonado, cholo o coyote, chino. Y llegó un momento en que ya había grupos raciales que no sabían cómo clasificarlos, que dice, tente en el aire. Precioso. Y no te entiendo. Precioso. Bueno, ¿tú a qué casta perteneces? Bueno, a claro, lo que no te imagínate, entiendo. Imagínate, eso es un peligrí. Es impresionante. A los de yo no te entiendo. Pues yo me declaro a partir de ahora eso. Mira, yo con esto quiero decir que aquella sociedad que quería ser racista, no lo era. Que sí, porque no podía ser oficial ni cura, ni pero no podía ser, como no fueras blanco y tal. Pero no había manera de sujetarlo. Es decir, el racismo saltaba por los aires. El racismo existe, como existe el clasismo y como existe el machismo. Son las tres asimetrías más. No hay imperio que no tenga un profundo racismo y después con el añadido de un profundo machismo y un profundo clasismo, que a veces coincide lo mismo. Es decir, lo peor que te puede ocurrir en Estados Unidos es ser negra, mayor, viejita y pobre. Hombre, sí, y entonces, claro, eres mujer, eres de Eduardo. Pues desgraciadamente eso yo creo que en todos lados. Yo con esto quiero decir que aquella sociedad era una sociedad muy racista, pero el populacho, por así decirlo, se mezcló, la realidad del mestizaje fue tremendo. En una sociedad con libertades, que es a donde tenemos que llegar, superando tiranías y superando caudillismos y superando monarquías absolutas, en una sociedad de libertades, nos encontramos con que el mestizaje, todos los mestizos tienen igualdad de derechos. Y entonces, claro, ahora estamos en un momento, en mi opinión, en que el concepto de hispanidad es mucho más rico por ser mestizo que otras formas de ser en el mundo, precisamente porque vive en sociedades con la ilusión, o por lo menos con una pretensión, de libertades y de igualdad, los derechos humanos. Y entonces, claro, ese mestizaje resulta que ahora es, a pesar de que se hizo con muchos disgustos, con mucho sufrimiento, es mucho más rico que el, digamos, monocultivo racial que algunos quieren imponer.
Pero vamos a ver. Y yo es a donde quería llegar y perdonar el rollito. No, que te lo aceptamos y nos encanta y nos has dado una lección magistral. No, pero vamos a ver, ¿tú has estado en América? No. Pero digo, parte hispana. Yo estuve en Nicaragua, en México, en Uruguay, por ejemplo. Sigo encontrando, el indio sigue completamente apartado. Bueno, sí, sigue habiendo un racismo hacia el indio. A mí, te voy a decir una frase lapidaria que me pasó una vez. Bajando las escaleras del Museo de Arte Contemporáneo de México había una niña y un perrito. Y entonces la mexicana de buena familia que bajaba conmigo dice, pobre perrito. Y le dije, hombre, a mí me da mucho más pena la indita. Y dice, a mí no, a mí el perrito. Claro. Y lo dijo con toda claridad. Con toda claridad. El indito no era nada, era el perrito lo que le preocupaba. Mira, ¿me permitís una anécdota? ¿Cómo se llamaba aquella señora que vino de Nicaragua, que vino aquí a España? Bueno, vino una líder indigenista. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. Que era de Cuando vino Honduras. aquí, bueno, pues nada, vio la sociedad española, venía con sus ponchos, lógicamente, para ellos, lógicamente, el vestido como para nosotros. Sí. Es una señal de identidad maravillosa. Claro, lógico. Y le preguntó a un periodista que qué le había parecido el paseo por Madrid. Y dice, bueno, me he dado cuenta que cuando se cruza la gente en las aceras hay un gesto de cortesía de hombres hacia las mujeres, se deja a la derecha, en fin, y que cuando la gente se habla, no oigo nunca ya decir en ningún sitio, mande. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños que se decía? Sí, mande. Es verdad, esa estructura la hemos quitado. Bueno, entonces, y ellos, sin embargo, siguen con esa estructura de vasallaje. De vasallaje, porque es una estructura y de vasallaje. Os voy a contar otra anécdota, claro. Para nosotros, tú estuviste en América, yo no he estado y me gustaría estar, y mi hermano me cuenta cosas muy interesantes. Porque ha estudiado pues, sociedades en Ecuador, los negros en España, Sevilla. Llegó a tener tantos negros, esclavos, Sevilla, en el siglo XVI y XVII, que le llamaban el tablero de ajedrez, porque ibas por la calle y te encontrabas un blanco y un negro. Negro. Bien, entonces vinieron aquí a Ferrol, un colegio de Florida, de chicos, de chicas, era un colegio femenino, y con profesoras y profesores. Estuvieron 15 días, estuvieron en el Concepción Arenal, bueno, fueron a Santiago, tal, y asistieron a algunas clases. Y un día estaban haciendo fotos desde la parte alta del instituto al patio, a la hora del recreo. Y estaban sus chicos, sus chicas, con los nuestros allí, a la hora del bocadillo y tal. Y le pregunté yo a una profesora, bueno, ¿qué te parece? Y me dijo, bueno, hay dos cosas. Una, que sois todos de la misma raza. Ella estaba sorprendida. Anda. Claro. En Ferrol, todos los chicos. Sí, en Ferrol sí, nosotros sí. Y otra, que los chicos son muy tranquilos. No llevan armas, no se pelean. Bueno, y entonces empezó a hablar Y entonces, claro, yo me daba cuenta de que aquella señora, lo que me estaba contando era el discurso de una persona racista. Y yo quedé como muy sorprendido, ¿no? Pero ella lo hablaba con la naturalidad de que yo le iba a comprender. Claro, yo estaba como asombrado de ver a una persona racista hablar con una tranquilidad enorme. Claro, pero es que yo vivo en una ciudad de una sola raza. Y vuelvo a decir, no me considero mejor. Dios no me ponga donde haya. Pero vamos a ver. Ojo, quiero decir con esto, que ni un imperio, ninguno, se puede titular, y si no, que venga aquí a la palestra, mejor que otro, en el aspecto moral. Es decir, no tengo por qué tener ningún complejo del Imperio Español. Pero vamos a ver. Pero sí tengo que tener... ¿A dónde llegamos nosotros, sí, Eduardo? Sí tengo que tener, digamos, la educación moral que me ha dado incluso el cristianismo para denunciar
los crímenes. Bueno, Pero ¿a Y dónde eso no me llegamos da ningún nosotros? Porque complejo. parece que llegamos a una sociedad impresionante y maravillosa. ¿Qué va? ¿Por qué entramos? Porque las tribus en México estaban hasta las narices de Bueno, los claro, aztecas. claro. Había guerra civil. Mira, Tlaxcaelel, Sí, sí. que gobernó durante 3 y Hernán Cortés aprovechó. presumía de que en un día se habían arrancado el corazón, porque Sí, sabes que claro, alimentaban sí, al claro. Dios con el corazón, a 20.000 señores, o sea, fíjate Bueno, tú. puede ser también una exageración, Bueno, pero bueno, pero lo que arrancaban. se ponen y lo hacen, No, ¿eh? pero Que se yo- sí, sí, No, que se y ponen y lo hacen. No, y no. la cultura de la muerte en México sigue Sí, estando presente por eso en, te digo en las que, ceremonias, en todo. pero o sea que, No, pero vamos a ver, yo creo no que... tengamos complejo, que parece Claro, que es que llegamos no a lo tenemos ningún que tener, No, claro. yo ninguno. pero yo ninguno. seamos capaces de tener la raya de lo moral y de lo inmoral, porque aquellos antepasados nuestros sí lo tenían. Es decir, el padre Bartolomé de las Casas sí tenía claro lo que era la crueldad y lo que era el crimen, y lo denunció. Y el padre Vitoria, el dominico, sí que lo tenía claro, y los reducciones de los jesuitas. Es decir, que es el único Sí, caso. Eso se escribe. Eso se escribe, y ahí Claro, está. Ahí Pero eso es está. lo que estás diciendo tú. Es el único que cuando estás hablando de la categoría de los imperios, la revisión ética del comportamiento de una conquista que tiene España para consigo misma es tan fantástica que te está dejando en un escalón superior a los que no la tenían. Es que es a lo que yo voy, dices tú, es que todos somos iguales. No, metimos la pata. Sí, pero No. reconocimos que la Pero metíamos metimos y la nos pata dimos- muchísimo. y nos dimos leyes para evitar eso. Y fuimos conscientes en el mismo momento. Mira, tú sabes que cuando el obispo Landa llega a Yucatán, empezó a quemar a diestro y siniestro códices porque iban contra la moral cristiana. De repente se da cuenta de la aberración y Landa fue el primer mayista de la historia. Porque dice, Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea que hasta fuimos Bien. capaces de recular en el momento. ¿Me perdonáis un Que hay- segundo? Sí. Vamos a publicidad y volvemos.